Le doy la bienvenida a las personas que están en el chat y también extiendo el saludo y la bienvenida a las personas que puedan ver la clase de manera grabada. Hoy vamos a tratar el tema del problema de los siniestros de tránsito. ¿Ya? Vamos a ver algunas estadísticas, vamos a ver algunos datos que nos van a poner en contexto la importancia de comprender cómo suceden estas cosas. ¿Ya? Lamentablemente las cifras que tenemos no son muy alentadoras porque hablan de números bastante altos y el problema de esto es que podemos darnos cuenta a través de una estadística, de un dato, que la mayoría de los siniestros suceden por un problema de falla humana. Esto es muy relevante porque quiere decir que cuando existe una falla humana, este problema se pudo haber evitado. La falla humana no es por accidente, ¿ya? La falla humana se genera porque la persona decide pasar por alto alguna señal, alguna reglamentación, alguna delimitación, alguna velocidad máxima establecida. Todo este tipo de cosas hacen que este tipo de estadísticas vayan creciendo, ¿ya? Vamos a revisar algunos datos, ¿ya? La visión global, ¿cierto?, de los datos que tenemos es, algunos de estos son los siguientes. Dice, los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública. Y dice, al respecto podemos puntualizar. Estos son los primeros datos, ¿ya? El primer dato que vimos no es menor. O sea, esto ya es una visión global. Estamos hablando de cómo afecta esto a nivel mundial. 3.000 personas mueren o fallecen todos los días, o sea, al día en el mundo, producto de los siniestros de tránsito, ¿ya? 3.000 personas. Entonces hay alguien me va a decir, ya, profe, pero es que la población mundial son muchas más personas. Entonces, 3.000 es un numerito así al lado de la cantidad de personas que hay en el mundo. Sí, eso es verdad, pero cuando estamos hablando de la vida de una persona, no podemos minimizarlo. No podemos decir, esto es poquito, esto es mucho, ¿cierto? Porque ¿cómo lo hacemos para darle un valor menor o mayor a una u otra persona? No podemos hacerlo, ¿ya? Es importante porque esto es un problema que se puede evitar. La manera de evitarlo es generando conciencia para que las personas respeten, sobre todo en las motocicletas, ¿ya? Yo le he dicho en otras clases donde hablamos de esto de nosotros como usuarios de motocicleta, es muy importante porque nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta, ya que somos usuarios y estamos como en el medio. Nosotros somos usuarios vulnerables para otros vehículos, pero también podemos generar vulnerabilidad para otros, como peatones, ciclistas, ¿cierto? Entonces, como tenemos esta característica de poder ver las dos caras de la moneda, nos podemos dar cuenta de que efectivamente a través de la imprudencia es que se genera la mayor cantidad de siniestros de tránsito. Y esto es relevante para este tipo de números, ¿ya? ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, los jóvenes de 15 a 29 años son la población con mayor mortalidad. Fíjense el rango de edad, entre 15 y 29 años, ¿ya? Eso ya nos dice, ya nos da un dato. Una persona que tiene 15 años no tiene licencia de conducir, entonces sería una víctima directa, ¿cierto? Porque él no tiene la capacidad de decidir nada, porque él no está conduciendo. Pero la persona que ya tiene de 18 hasta los 29 años ya podría ser una persona con licencia de conducir y podría entonces estar dentro de este grupo que sí podría tener responsabilidad directa en este tipo de cosas, ¿ya? Eso es importante tenerlo en consideración. Luego dice, se calcula que al menos 100 personas cercanas a un fallecido en siniestro de tránsito van a tener que hacer un duelo. Este dato nos sirve para que nosotros contemplemos y nos demos cuenta de que cuando pasan estas cosas, cuando hay una persona que decide pasar por alto alguna de estas normativas, de estas señalizaciones, de estas reglamentaciones, lo que va a suceder es que vamos a poner en juego la vida de una persona, pero aparte estamos incidiendo sobre la vida de bastantes personas. Se calcula 100 personas. 100 personas entre los familiares directos, los amigos, los compañeros de trabajo, y así vamos ampliando el círculo.
Las personas van a hacer un duelo por una persona, por un ser querido, que puede ser un amigo, una pareja, un familiar, se expande bastante. Esto nos va a llevar a la conciencia de entender que dependiendo de cómo nosotros funcionemos como conductores y conductoras, vamos a generar un nivel de conciencia tal que nos permita darnos cuenta de que nuestras decisiones tienen un impacto directo en la vida no solo de la persona afectada directamente, sino que en las demás personas también, ¿ya? Eso es muy importante porque va a hacernos reflexionar al respecto. Luego dice, el impacto económico alcanza al 2% del Producto Interno Bruto, según la OMS. El 2% del Producto Interno Bruto de un país es mucho dinero, ¿ya? Alguien puede ver ese número y decir, ya, pero un 2% nomás, claro, pero es que usted sabe cuánto es el Producto Interno Bruto de un país en términos de dinero, es mucho dinero, ¿ya? Esto es equivalente más o menos a el costo promedio para cada ciudadano sería de que tuviera a disposición 6 millones de pesos. Eso sería por cada ciudadano. Si usted se pone a pensar y dice, ok, usted me está diciendo que cada ciudadano dispone de 6 millones de pesos y eso es lo que más o menos se gasta en términos de tener todos los costos asociados a este tipo de circunstancias, eh, es un costo demasiado alto. Esta hola Susana, ¿cómo estás? ¿Cuántos de estos serán provocados por delincuencia? Claro, es que miren, cuando nosotros hablamos de esta estadística, estos porcentajes, eh, nos referimos a las personas como conductores y conductoras, pero claro, como dices tú, probablemente algunos de estos incidentes evidentemente tienen que ver con gente que también tiene imprudencias porque va arrancando de la policía, porque no tienen contemplación de nada. A veces cuando van a robarle el auto a una persona también se generan este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Para qué hablar con las motocicletas, ¿cierto? Con las motos pasa mucho que de pronto hay personas que van transitando en su moto y que los terminan chocando y es porque una persona iba arrancando en una persecución y como lo vio delante, dijo, bueno, es una moto, da lo mismo, y pasan por encima de uno, ¿ya? Este tipo de cosas son las que nosotros debemos contemplar siempre, los riesgos que hay detrás de esto. Todas estas cosas nos hacen darnos cuenta y ver con una mirada distinta o una perspectiva distinta la importancia que tiene que nosotros hagamos caso con esto de la conducción a la defensiva, de tratar de respetar siempre al máximo todas las normas, las señalizaciones, las demarcaciones, todo lo que tiene que ver con el tránsito, porque yo se lo he dicho en varias ocasiones, todas estas cosas apuntan a una sola cosa, mayor seguridad. Para eso están hechas. Cuando usted tiene un disco pare, le están diciendo que pare porque después de ese disco pare hay un riesgo posible, un riesgo probable. Entonces usted le están diciendo, le están sugiriendo, le están diciendo, mire, hágame caso a mí, que yo ya estudié esto, y como yo ya estudié esto y saqué todos los posibles escenarios, yo le estoy diciendo que hay una probabilidad muy alta de que se genere un problema si usted no se detiene aquí. Entonces, en vez de estar cuestionando las cosas, hagan caso. Cuando ustedes hacen caso y lo toman esto como una ayuda y no como una cosa que está molestándolos, van a recibir el beneficio. ¿El beneficio que es? Mayor seguridad. ¿Ya? Siempre deben verlo de esa manera. Acá dice, miren, los costos de los siniestros de tránsito. Y aquí vamos a ver un poquito más en profundidad esto que hablábamos de a qué equivalen esos 6 millones de pesos anuales por persona, por ciudadano. ¿Ya? Tenemos por un lado costos materiales. ¿A qué nos referimos con los costos materiales, profe? A esto. Daños a los vehículos y su carga, daños a la propiedad pública, daños a la propiedad privada, daños al medio ambiente, ¿cierto? Porque usted puede botar árboles, una persona que pierde el control de su auto puede chocar y botar un árbol. Eso es un daño al medio ambiente, ¿cierto? O podría terminar usted de pronto cayendo en un río. O creo que hoy día en la mañana vi un tema de que una persona, no sé en qué parte, pasó de largo y terminó adentro de un río. Eh, Ese tipo de cosas influye, obvio que sí, porque va a haber que sacar ese auto de ahí, probablemente con el choque hubo derrame de combustible, de aceite,
y esas cosas van a quedar ahí en el agua y esto va a tener un problema medioambiental, evidentemente, ¿cierto? Va a generar un problema ahí, ¿ya? Luego dice costos de salud. ¿Cuáles son los costos de salud? Dice primeros auxilios, traslados en ambulancia. Cuando usted tiene un siniestro, tiene que haber todo un aparataje, ¿cierto? Que vaya a prestarle ayuda a las personas que están en esta situación. Eso tiene un costo, eso no es gratis. Hay personas que creen que eso no cuesta nada. No, eso tiene un costo. Mover el vehículo, pagarle al personal, las horas que tienen que estar, ¿cierto? Los turnos que tienen que cubrir. Todas esas cosas tienen, los insumos que tienen que ocupar para poder darle a usted una atención. Todo eso tiene un costo. ¿Se fijan? Ahí tienen costos de salud. Luego dice costos administrativos. ¿Cuáles serían los costos administrativos? También necesitamos que haya todo un ordenamiento o una serie de autoridades o de ciertas instituciones que van a prestarnos ayuda en caso de algún tipo de siniestro. ¿Cuáles son? Policía y bomberos, la gestión de los seguros, en términos legales, los jueces, abogados, fiscales, ¿cierto? Todas estas cosas tienen un valor, un costo. Entonces, las personas cuando no contemplan esto y dicen, bueno, ¿y me equivoqué? ¿Por qué le ponen tanto color? Para decirlo así como en lenguaje coloquial. ¿Por qué le ponen tanto color para esto? Le ponen color porque esto tiene un gasto y el gasto no es menor. Como les dije, es un equivalente al 2% del Producto Interno Bruto del país. Un equivalente a que cada ciudadano tuviera un gasto de 6 millones de pesos en términos de estas cosas, ¿ya? Eso es mucho dinero. Ese dinero se podría estar ocupando en otras cosas y se tiene que ocupar en esto. Y ahí vuelvo al dato que siempre les digo, que el 90% de los siniestros son por falla humana. O sea, se podrían haber evitado. O sea que todos los gastos asociados a eso se podrían haber ahorrado o haber utilizado en otra cosa mejor. ¿Se fijan? Pero como hay porfiaditos y porfiaditas, que son imprudentes y generan problemas, se generan los siniestros y después tenemos que estar cubriendo todos estos gastos. Eso es lo lamentable de esto, que a personas que son adultos haya que tener que explicarles con peras y manzanas, ¿cierto? De manera muy gráfica, que esto está mal. Cuando sería tan sencillo como que yo le dijera, mire, si usted hace esto, puede matar a una persona. ¿Usted entiende que eso está mal? Claro que sí, pues profe, obviamente que está mal. Ya, perfecto. ¿Lo va a hacer? No. Ya, perfecto. Sin embargo, las personas no funcionan así. Muchas personas funcionan de una manera que todavía uno no logra explicarse, ¿cierto? Uno le explica las cosas, las consecuencias, todo lo que hay detrás de esto, los costos, y les da lo mismo. Es lamentable. Ojalá que en algún momento eso cambie, ¿ya? Luego tenemos los costos humanos, y este probablemente es el costo más significativo de todo. ¿Por qué? Porque los otros costos básicamente van a poder ser reparados con dinero, ¿cierto? Si yo rompo el auto, lo mando a arreglar y no hay problema. Aquí estamos hablando de costos humanos y aquí ya la cosa cambia. ¿Por qué? Pérdida de productividad durante tratamiento y rehabilitación. Eso es lo primero. Una persona que resulte víctima de un siniestro de tránsito y que no fallezca, pero que resulte gravemente herido, puede tener después largos procesos de rehabilitación. Cuando usted está en ese estado, usted va a tener que dejar de trabajar. Entonces usted va a dejar de producir y usted va a tener que estar viviendo de las licencias y esas cosas que todos sabemos cómo funcionan, ¿cierto? Por lo tanto, hay ahí un desmedro, hay ahí un problema para la persona que está siendo víctima, ¿cierto? Ese es el primer costo. Luego dice pérdida de productividad futura de personas fallecidas, evidentemente. Si la persona fallece, usted sabe que eso no tiene remedio, ¿cierto? Lamentablemente ya ahí la cosa se torna diferente. Luego dice sufrimiento físico y psicológico de la persona lesionada. Yo le he nombrado y le he dicho en innumerables ocasiones que las personas que de pronto están involucradas en siniestros de tránsito muchas veces quedan con traumas, ¿ya? No es algo, miren, para cualquier persona que haya estado involucrada en un siniestro va a entender perfectamente que las energías que están involucradas en estas cosas son terribles, sobre todo en las motocicletas, porque la moto, lo hemos hablado en otras ocasiones, el automóvil tiene la carrocería que va a proteger al conductor o conductora. Tiene cinturón de seguridad,
tiene sistema de airbag, tiene sistema de asistencia de frenado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tienen algunas, las carrocerías son con deformación programada para que la energía se disipe a lo largo de que se va deformando, etcétera, etcétera. Invierten muchísimo en eso. La moto no. La moto es literalmente la persona que va sentada arriba del motor de la motocicleta y que cuando pasa un siniestro, todo el impacto, toda la energía, todo el daño lo recibe el cuerpo del motociclista. Por eso es que la importancia de, cuando tratamos estos temas, de comprender que la prudencia, que regirnos por este ordenamiento que hay, es tremendamente positivo para nosotros como motociclistas. ¿Por qué? Porque vamos a estar expuestos constantemente a ser vulnerables. ¿Depende de nuestra conducción en un porcentaje? Claro que sí. Recuerden que vamos conduciendo un vehículo que vamos haciendo equilibrio y que vamos enfrentando diversas dificultades, ¿cierto? A eso súmele que podemos estar enfrentados a un conductor imprudente. Puede ser otro motociclista, puede ser un peatón, puede ser un ciclista o puede ser un vehículo, ¿cierto? Otro auto, una camioneta, lo que fuera. Siempre vamos a llevar la peor parte. Cuando nosotros estamos expuestos con peatones y este tipo de otros usuarios, evidentemente ellos son vulnerables, pero a veces por imprudencias de ellos, nosotros terminamos más heridos, porque por evitar atropellarlos, vamos a hacer una maniobra y vamos a terminar pagando las consecuencias con nuestro cuerpo, con nuestra integridad física, ¿ya? Eso es muy importante entender. Luego dice sufrimiento físico y psicológico de familiares y amigos. Evidentemente, ¿cierto? Cuando una persona fallece, ya lo vimos que alrededor de 100 personas van a hacer el duelo. Por lo tanto, ¿impacta en la vida de otras personas? Claro que sí. Cuando a veces también tenemos sufrimiento físico y psicológico de los familiares, es porque muchas veces las personas también tienen que acompañar todo este proceso. Cuando hay una persona que tiene una rehabilitación y que ha terminado de una manera bastante negativa, la familia sufre con esta persona porque ve todo el desgaste, ve todo el tiempo que se tiene que invertir. Como les decía hace un momento, una persona que termina con lesiones gravísimas y que tiene que después someterse a rehabilitación, no puede trabajar. Y eso va a jugar en contra, claro, pues. Porque ¿cómo se mantiene esa persona? No, profe, pero las licencias. Bueno, pero todos sabemos cómo funcionan las licencias en nuestro país. Usted puede tomar una licencia y puede estar literalmente comprobándole con la radiografía que usted tiene todo el cuerpo molido y de pronto en el compín le dicen, no, ¿sabe qué? No le vamos a pagar el 50%. ¿Y qué hace usted? ¿Cómo lo soluciona? Ahí hay un sufrimiento, ahí hay un tema psicológico, un tema físico por el esfuerzo que va a tener que hacer usted para tratar. Muchas veces las personas a veces eligen incorporarse nuevamente al trabajo y evitar tomar licencia justamente por estas cosas, para no verse expuesto a estos cuestionamientos y este tipo de cosas. Hay costos que son bastante importantes detrás de todas estas cosas, ¿ya? Entonces, por eso es que es muy importante entender que los siniestros de tránsito son un tema importantísimo que debemos manejar, debemos entender de la manera correcta para entender justamente ese dato que les di al principio. Cuando entendemos que el 90% de los siniestros son por falla humana, o sea que se pudieron haber evitado, hay una responsabilidad directa del usuario, del conductor o la conductora, del motociclista o la motociclista, del automovilista o la automovilista. Da lo mismo el vehículo en que vaya. Va a haber una responsabilidad directa si es que usted no es prudente, ¿ya? Como siempre les digo cuando estamos viendo estas clases que apuntan a las motocicletas, yo les digo que nosotros tenemos esta vulnerabilidad, ¿cierto? Y que nuestro cuerpo va a pagar las consecuencias, a diferencia de lo que sucede con un automóvil, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros mismos debemos aprender a dar el ejemplo, ¿ya? Eh, por ahí existe una postura, una forma de ver las cosas como, a mí, esto es una opinión personal, a mi juicio de una manera infantil, ¿ya? Hay personas que dicen, no, pero es que si uno anda en moto y no anda arriesgándose, uno no es motociclista. Y yo le pregunto, ¿y usted hace cuánto anda en moto? No, hace un año. Ah, ya, listo. Oh, claro, usted es un motociclista de tomo y lomo. Hay personas que opinan sobre estas cosas y no tienen idea. En buen chileno, ¿cierto? De manera coloquial, son personas que se engrupen con una película,
con una serie, con lo que le dijo el amigo, y no contemplan la realidad. La realidad es que la motocicleta es un vehículo que puede servir como una herramienta para trabajar, para viajar, para hacer un deporte, para múltiples cosas. Pero la responsabilidad que tenemos nosotros como motociclistas es muy, muy importante, porque no es solo nuestra vida la que está en juego, que ya sabemos, ya lo hemos hablado, ¿cierto?, en innumerables ocasiones, que evidentemente es así, porque nuestro cuerpo está completamente expuesto. Sí, ¿cuáles son los elementos de seguridad que tenemos? Casco, guantes, calzado adecuado, que les voy a decir que no sé qué porcentaje de personas cumple con eso. La gran mayoría de las personas, yo he visto personas conduciendo hasta con hawaianas, con eso les digo todo. Eh, Muchas de las cosas que tenemos para que nos sirvan para protegernos, muchas veces no las utilizan. Y por eso apunto a la responsabilidad de nosotros como motociclistas, ¿ya? Directamente, porque somos nosotros los que tenemos que poner el estándar. Si nosotros como motociclistas no vamos a cuidarnos y no vamos a ver las cosas como realmente son, difícilmente alguien más nos va a ver. Yo lo he hablado en otras clases y le he dicho, tenemos lamentablemente ese estigma de que creen que todos somos igual, que todos los motociclistas son iguales. No, son personas súper que no tienen respeto por la vida, se arriesgan mucho, andan a velocidades imprudentes y no todos son así, porque habemos algunas personas que nos gusta disfrutar de esto y que nos gusta la velocidad y que no, pero cada cosa en su lugar, cada cosa en el lugar que corresponde. Y la vía pública o las calles no son para eso, ¿ya? Entonces hay que tenerlo claro porque no se trata solo de nuestra vida. Por eso que lo ligamos con este tema de los siniestros de tránsito. Nosotros podemos ser víctimas, pero también podemos ser los causantes de un problema. Y no porque la otra persona vaya en un auto, quiere decir que, pero a él no le va a pasar nada. ¿Y si hay un peatón? ¿Y si él iba transportando un niño? ¿Y si otro vehículo se ve involucrado y el choque o la colisión es múltiple? Siempre hay un pero. Debemos ponernos en esos escenarios, porque existen todo el rato, ¿ya? No es algo que yo quiera, no es algo grato, no es algo que me agrade decirlo porque no lo estoy inventando. Lamentablemente las cifras así lo dicen. Lo vamos a revisar ahora con las cifras, ¿ya? Susana, profe, yo me subí a una scooter y me encanta, es un sentimiento de libertad, un agrado viajar en moto, sí, pero también hay que sacar licencia. Claro, sí. Cada vehículo tiene su licencia porque cada vehículo es diferente, ¿ya? Con Susana hemos estado en clases de clase B, que es para auto, ¿cierto? Pero esta clase es para clase C, que es de moto. Cada vehículo tiene una clase distinta, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que van a trabajar transportando personas, ¿cierto? Las personas que tienen trabajo en la locomoción colectiva, entonces, tienen que sacar una licencia profesional. Cada vehículo tiene una licencia específica para cada cosa, porque cada licencia va a apuntar a ciertos patrones. Hay cosas que vamos a manejarlas de manera general todos, ¿ya? Pero hay otras cosas que son puntuales de cada vehículo. Y claro, hay que ponerle los acentos y la importancia a cada una de ellas, porque en esta convivencia vial, en esta interacción que vamos a tener todos, como conductor, como peatón, como ciclista, ¿cierto? Todos los que tenemos algún grado de participación en esto, todos pueden ser potencialmente un imprudente. Hay peatones que cruzan por donde quieren, ¿cierto? Hay automovilistas que son, ¿para qué decir? Hay motociclistas que yo no sé si, no sé qué creen que es la conducción, o no sé qué grado de aprecio por su vida tienen, porque hacen cosas que ponen en riesgo su vida constantemente, y lamentablemente no es solo su vida, eso es lo que no entienden, que no es solamente su vida, sino que están poniendo en riesgo a los demás. ¿Quién podría decirle a alguien, oiga, haga lo que quiera con su vida? Claro, si usted es un adulto, usted verá lo que hace con su vida. El problema aquí es que usted no está decidiendo solo de su vida, está decidiendo en un entorno en que se mueven más actores. Hay otras personas que también están interactuando ahí. Y con su imprudencia o con su decisión de hacer las cosas de una u otra manera, está poniendo en riesgo al resto. Por eso es que es importante entenderlo y verlo de esa manera, ¿ya?
Acá, ¿qué dice? Dice, son evitables. Evidentemente que son evitables. Porque cuando les doy esta cifra, les digo, el 90% de los siniestros son por falla humana, quiere decir que alguien pasó por alto o no respetó algo. Y eso es una decisión. Por eso es que dejamos de llamarles accidentes. Porque la palabra accidente, por definición, es algún tipo de situación que se genera de manera involuntaria, azarosa, y que genera un daño. Eso es un accidente. Cuando usted decide no respetar la velocidad, cuando usted decide no respetar una señalética, una limitación, una demarcación, algo que está establecido por norma, usted lo que está haciendo es tomar una decisión, una mala decisión, pero está tomándola. Por lo tanto, de accidente no tiene nada. Usted está haciéndose cargo de la mala decisión que está tomando, de manera involuntaria, porque la mayoría de las personas que hace esto después dicen, no, pero es que yo no quería, es que nunca fue mi intención. Evidentemente no había un dolo, ¿cierto? Así como que usted se levantó y dijo, bueno, hoy día voy a levantarme y voy a hacer esta imprudencia y voy a matar 3 personas. No, pero de manera indirecta, como usted es un adulto, debería tener la capacidad de darse cuenta. ¿Qué cree usted que va a pasar si usted se pasa una luz roja? ¿Usted cree que le van a traer algún premio? ¿Que usted va a recibir algún galardón? No, pues. Usted va a estar poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás. Eso es lo que pasa. Entonces, que después se vengan a hacer como los desentendidos, no aplica, pues. Somos adultos. Los adultos somos responsables. Así funcionan los adultos. Cuando una persona quiere que lo traten como adulto, pero se comporta o toma decisiones como un niño chico, la cosa no funciona. Y eso es justamente lo que hacen estas personas, ¿ya? Acá dice algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales. Y aquí tenemos claridad. Dice, aumentan cuando llueve. Los siniestros aumentan cuando hay algún factor climático, sobre todo con la lluvia. ¿Por qué? Porque la persona, en vez de tomar las consideraciones, los resguardos, por ejemplo, en el caso de las motocicletas, el automóvil va a tener compromiso de la visibilidad, pero tiene un limpia parabrisas. El motociclista no tiene eso. El motociclista va con el casco y la visera, y si tiene agua, tiene que ir limpiándose con la mano. Y aún así da lo mismo, porque constantemente va a estar, ¿cierto?, con gotas. Y eso le va a quitar visibilidad. Por lo tanto, cuando ese motociclista no ajusta su conducción al momento en que está, va a generar factores de riesgo, evidentemente. Entonces, por eso les digo que estas cosas pasan por decisiones que se toman, malas decisiones. La gente no quiere ver las cosas de la manera correcta. Tratan de buscarle ahí un acomodo y no es lo correcto, ¿ya? Luego dice, en los siniestros nocturnos mueren más personas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque las condiciones son más dificultosas. Cuando es de noche, uno ve menos, también se ve menos. Para nosotros los motociclistas pasa mucho que frente a otros vehículos a veces nos volvemos invisibles. Por eso es que suceden estas cosas. Y no es que tengamos la culpa directa, porque nosotros tenemos luces y todo. Pero, como les digo, todos los usuarios pueden ser potencialmente un imprudente. Hay personas que se suben a un auto y jamás miraron un espejo. Y los tienen de adorno, literalmente. A pesar de que saben, porque se les enseñó, miren, una persona que tiene licencia a conducir, nosotros deberíamos pensar y decir, bueno, si tiene licencia es porque sabe todo esto que estamos hablando. Sin embargo, esa persona decide, porque es una decisión, tomar todo ese conocimiento y tirarlo así y decir, ahora yo hago lo que quiero. Porque como no hay un carabinero en cada esquina, yo hago lo que quiero. Y ahí veré cuando, bueno, si hay algún problema, ahí veo lo que hago. Esa es la actitud. Pésima, malísima. Luego dice, quienes manejan ebrios provocan más siniestros. ¿Para qué? ¿Qué quieren que les diga con respecto a eso? Cuando los usuarios, los conductores o conductoras del vehículo que sea, no comprenden cómo sus capacidades van a estar comprometidas con muy pocas cantidades de alcohol para conducir, es que no entienden nada. Sobre todo en los vehículos como las motocicletas, porque usted en la motocicleta va haciendo equilibrio. Y esto es algo que
probablemente sucede por esto. Las personas, como el equilibrio, usted lo adquiere, ¿cierto? Cuando aprende a andar en bicicleta, etcétera, luego no piensan más en eso. Como que no lo ven, es como que algo que no existe. Como sale automático, como que ni siquiera se lo cuestionan. Pero cuando usted está con alcohol en su organismo, su equilibrio se va a ver comprometido. La capacidad de su cerebro de tomar decisiones, la capacidad de determinar distancias, todo va a estar comprometido. Y ojo, con muy poquita cantidad de alcohol. Eso es un problema. Y ahí de nuevo vamos a la misma palabra, ¿cierto? Responsabilidad. Que las personas no son responsables con su vida ni con la del resto. Y eso es lamentable. Luego dice, el conocimiento de los factores de riesgo descritos en todo este texto eh, podría haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. Cuando nosotros tenemos el dato que le acabo de dar hace un ratito, que el 90% de los siniestros son por falla humana, o sea que se podían haber evitado, quiere decir que de 10 siniestros, 9 son porque alguien cometió una infracción. Alguien no respetó, se pasó por alto, no quiso respetar, etc. 9 de 10. Y ahí es cuando llegamos a esa palabra que dice, ¿son evitables? Claro que sí, pues. Ahora vamos a ver los datos. ¿Cuáles son estos datos? Más de 82.000 siniestros al año. 450 personas son atropelladas al año. De 4 a 5 personas mueren diariamente producto de los siniestros de tránsito. 7.700 personas lesionadas graves. ¿Ya? Cuando decimos lesionados graves, muchos de estos terminan con estos tiempos de rehabilitación y con todos estos daños que estaban asociados a lo que revisamos anteriormente, ¿cierto? Con el hecho de que tienen que dejar de trabajar, porque ¿cómo va a trabajar si se está rehabilitando? No puede, ¿cierto? Todas estas cosas van en desmedro de las personas, por lo tanto generan problemas más allá de lo que ya generó el problema físico, ¿cierto? De su salud, sino que también comienzan los problemas económicos. Y después cuando usted tiene problemas físicos y económicos, vienen los problemas psicológicos, porque usted va a decir, chuta, ¿cómo lo hago? La preocupación, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Me voy a empujar a límites más allá? ¿Me tengo que recuperar más rápido? ¿Tengo que volver al trabajo antes? Problemas, ¿ya? Luego tenemos otra cifra, 1.600 fallecidos al año. Todas estas cifras que tenemos aquí, después nosotros a este más de 82.000 siniestros al año, le aplicamos ese 90% de los siniestros son por falla humana y ese numerito que está ahí sería de este porte. Porque si le aplicamos el 90% de 82.000, el 10% que sobra de eso es lo que realmente son siniestros por factores que pueden ser accidentales. Porque obvio que pueden existir accidentes, claro que sí. Si usted va conduciendo de pronto y con un temporal se cae un árbol, ¿usted cómo lo iba a controlar eso? ¿Cómo lo iba a saber? No podía saberlo. Sucedió nomás, ¿cierto? Ahí uno podría decir, bueno, la municipalidad tiene responsabilidad. Sí, pero usted como conductor no tiene ninguna. ¿Se fijan? ¿Existe un porcentaje menor de probabilidades de que existan accidentes? Claro que sí. No todos son por falla humana, pero la cifra es bastante decidora. De 10, 9 son por falla humana. O sea, solamente uno no. Entonces se fijan la cantidad de impacto que tiene esto, el número que existe detrás de esto, y cuando vemos ese porcentaje es brutal, porque ese porcentaje lo que nos está diciendo es que todo lo que nos estamos haciendo cargo con respecto a este tipo de situaciones tiene que ver en su mayoría con personas imprudentes. ¿Y saben lo más grave de todo eso? Es que esas personas imprudentes tienen licencia. Eso es lo más terrible de esto. Porque no son personas que están conduciendo sin licencia, son personas que tienen licencia de conducir. Y ahí es cuando uno se pregunta y dice, ¿y cómo entonces tiene licencia de conducir? Si se supone que todo esto lo tiene que saber, pues, porque si no, ¿cómo pasó el examen teórico? ¿Cómo pasó el examen práctico? ¿Cómo pasó el examen psicotécnico? Y ahí es cuando uno se empieza a preguntar. Y ahí es cuando uno a veces reflexiona un poquito y también navega en esto y se da cuenta que muchas veces tiene que ver con la actitud que tienen las personas. Yo por eso en las clases les repito constantemente eso,
y trato de hacerlos ver esto. Hay personas que, miren, hay alumnos que me han tocado a mí de pronto que me han dicho, profe, ¿por qué no nos da un tip? Y yo les empiezo a decir, miren, estudien harto esto para acostumbrar el cerebro a este entorno. Me dicen, no, pues profe, queremos un tip. ¿Por qué no nos dice cuáles son las preguntas que más se repiten? Y cuando uno escucha eso, uno se da inmediatamente cuenta que lo que esa persona quiere es lo que llamaríamos para un niño de colegio que le hagamos un torpedo. Entonces la persona lo que quiere es ir, tomar un atajo, que le vaya bien en el examen teórico para obtener la licencia de conducir y después hacer justamente lo que siempre les digo yo, sobarse las manitos y decir, bueno, y ahora empieza lo bueno, porque ahora yo hago lo que quiero. Ese tipo de conductores los tenemos, pero por todos estos montones. Y por eso es que también como opinión personal, yo siento, y aquí puede que algunos no estén de acuerdo conmigo y están en todo su derecho, pero yo siento que la licencia de conducir debería ser mucho más difícil de obtener. Mucho más difícil de obtener. Porque nos damos cuenta con estas cifras y con esas estadísticas que hay muchas personas que conducen y que no tienen la capacidad para hacerlo. Por ahí, ayer en una clase alguien sugirió y dijo, profe, ¿sabe qué? Deberían hacer un examen psicológico. Y claro, sería bueno, porque la estabilidad emocional, la estabilidad psicológica de una persona también va a jugar un papel fundamental en la conducción, evidentemente. Pero, ¿cómo medimos esto? Porque puede que una persona dé el examen, ¿cierto? Obtenga su licencia y después se le produzca el problema psicológico, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que estar sometiendo a las personas cada cierto tiempo a un examen psicológico cada rato. Y aún así, también por ahí se colaría alguno. Yo creo que la solución es generar conciencia, es educar desde muy pequeños y enseñarle a las personas el tema de la responsabilidad, de que estas cosas em, son herramientas, ¿ya? Conducir en una motocicleta es algo muy entretenido, como lo hablaba Susana, ¿cierto? Que ella dice que ella una vez se subió y lo encontró que era súper entretenido. La gran mayoría de las personas que conducimos motocicletas tenemos un sentimiento bastante lindo por este vehículo, que no se asemeja en nada a los autos. Yo sé que hay entusiastas de los autos y que les gustan mucho, y sí, yo los comprendo, pero es muy diferente, es muy diferente. De hecho, la camaradería que se da entre motociclistas es también muy distinta a la que se da entre automovilistas. El automovilista tiende a ser más competitivo, en las motos no. En las motos uno va andando y de pronto veo otra persona en moto, yo ni lo conozco. Saludo al tiro. Si yo voy en la moto y a mí me pasa algo y pasa otra persona en moto, lo más probable es que esa persona va a parar y me va a tratar de prestar ayuda. Existe esta camaradería. Y esto se produce porque ya son una aplicación de valores, tal vez nos sentimos más identificados el uno con el otro. Y eso es muy bonito porque eso deberíamos aprovecharlo para generar más conciencia que la gente maneje de mejor manera. Y que dejen de haber estos personajes que no entienden nada, ¿ya? Que lo único que hacen es ensuciar el tema de la conducción, en todos los ámbitos, en el ámbito de los automóviles, en las motocicletas, en todo. Sería muy lindo que las personas comenzaran a comprender que hay una responsabilidad muy grande detrás de la utilización de estos vehículos y que es súper bonito poder hacerlo y para algunos un privilegio porque no todos tienen automóvil, no todos tienen moto, ¿ya? Eh, Habemos algunos que somos más privilegiados y tenemos las dos cosas. Yo tengo dos motos, auto, pero cuando yo me subo a cualquiera de ellos, soy tremendamente responsable. Y no porque quiera dar clases del punto de vista moral, no, es porque tengo muy claro la conciencia de saber que yo le puedo generar un daño muy grande a otra persona. Le puedo arruinar la vida a una persona. Le puedo arruinar la vida a una familia, a un hijo. Me puedo arruinar la vida yo. Le puedo arruinar la vida a mi hija. Le puedo arruinar la vida a mi familia. Todo por tomar una mala decisión. En vez de disfrutar, ¿cierto? Lo que tengo
hacerlo de una manera responsable para poder seguir utilizándolo durante mucho tiempo. Eso me parece que es la manera más inteligente, ¿cierto? Porque de esa manera pueden disfrutar, uno puede disfrutar de estas cosas, ¿cierto? Pero haciéndolo de manera responsable. Cuando uno empieza no sé, a vivir en una fantasía y la verdad es que desconozco a qué obedece esa imprudencia que de repente está alojada en algunas personas y es como que se apodera de ellos. Es como que se suben al auto, se suben a la moto y es como que fueran otra persona. Yo no creo que sean malas personas, así per se, pero me parece que hay muchas cosas que influyen en ellos para que crean que esto, no sé cómo llamarlo, no sé si es como una moda, eh, o es que simplemente lo ven de una manera distinta, que también tendrían todo el derecho del mundo. El problema aquí es que cuando este tipo de cosas sucede, repito, ponemos en riesgo la vida de otras personas, no solo la nuestra, ¿cierto? Si yo tomara una pistola y me la pongo en la boca, es mi vida, y yo veo lo que hago con mi vida, ¿cierto? Alguien podría tener una opinión, oye, pero no haga esto, esto está mal, etcétera. Es una opinión. Pero yo tengo control de... El problema es que con este tipo de circunstancias, cuando yo conduzco un vehículo, que es una herramienta, la puedo transformar en un arma. ¿De qué depende? De cómo conduzca, de cómo respete o no respete las normas y las cosas que están establecidas para generar orden y seguridad. Esa es la manera correcta. Miren, ¿qué es lo que aparece aquí? Dice, las principales probabilidades de sobrevivir a siniestros de tránsito son, y esto lo hemos revisado, ¿ya? Esto es muy importante porque esto nos da la perspectiva de comprender que para ojos de algunas personas, conductores y conductoras, cuando uno le dice, oye, pero dice en la máxima 50, bueno, pero yo voy a 55, ¿qué tienes? Si son 5 nomás. Esos 5 nomás pueden significar que una persona fallezca. Así de simple. ¿Cuáles son estas cifras? Vamos a revisarlas. Voy a leer primero lo que pone Susana. Em, claro, Susana está hablando de este 90% de siniestros, ¿cierto? Que son por falla humana y aplicándolo al más de 82.000 siniestros y el 10% que queda restante, ella dice, serían 8.200 aproximadamente. Esa sería la cifra real que nosotros deberíamos ver de siniestros, que son producto de situaciones accidentales, y no el más de 82.000, que el 90% de ese número es porque alguien hizo algo mal y que pudo haberse evitado, y que lamentablemente hubo gente que murió por eso. Eso es lo terrible de esto, ¿ya? Em, Susana nos dice, mi padre que era sordo, mudo, lo atropellaron, yo tenía 5 años, nunca lo pude disfrutar. Imagínate, Susana, lo terrible de lo que nos cuentas tú. Eh, es lamentable porque justamente es lo que yo les digo siempre, la mayoría de las veces las personas que terminan siendo víctimas son personas inocentes. Si eso es lo más terrible, ¿ya? El que se tomó la botella de alcohol y salió a manejar, mató a alguien y él quedó vivo. La mayoría de las veces funciona así. Es como que la vida se ensañara, fuera como un poco sarcástica. Pero por eso mismo es que uno tiene que tener muy, muy claro el punto de vista con el que ve estas cosas. La responsabilidad es muy importante, ¿ya? Muy, muy importante. Sobre todo cuando conducimos vehículos como una motocicleta, que repito, literalmente vamos sentados arriba de un motor. No tenemos nada que nos proteja. Un casco, unos guantes, calzado y alguna que otra chaquetita. Y sería todo. Eso, yendo a 120 kilómetros por hora y chocando con algo, no sirven de nada. Así de simple, no sirven de nada. Por lo tanto, la conciencia de entender que vamos haciendo equilibrio en dos ruedas, con nuestro cuerpo completamente expuesto, debería llamarnos a ser más prudentes, ¿cierto? A no hacer maniobras que son indebidas. Por ahí una vez alguien me preguntó, me dijo, profe, ¿me puede sacar de esta duda? Porque tuve una discusión con una persona y me porfió todo el rato y estoy seguro que estoy en lo correcto. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Lo que pasa es que la persona, él anda en auto y yo ando en moto. Ya, perfecto. Y me porfiaba de que cuando
están los vehículos detenidos, nosotros podemos hacer el famoso conejeo. Y yo le dije y le aclaré, le dije, nosotros, por una modificación que se hizo en la ley, los motociclistas ahora cuando los demás vehículos están detenidos, ¿cierto? En un semáforo, usted tiene permitido hacer un sobrepaso de los demás vehículos hasta la línea de detención sin que usted esté cometiendo ninguna falta. Pero eso solamente cuando usted está ante una línea de detención y en los demás vehículos están detenidos. Si usted va a ser un motociclista que va a ir haciendo eso mientras va conduciendo y los demás vehículos van en movimiento, ahí usted está incurriendo en algo que no corresponde. Ya ve, profe, yo tenía razón, pero la otra persona, claro, porque yo siempre les digo esto, las personas les gusta acomodar las cosas a su conveniencia. No, es que miren, que yo lo leí así está literal. Y a veces se escudan en ciertas cosas que parecen hasta ridículas. Porque es como que dicen, no, pero es que, ¿a dónde dice la ley? Muéstreme, a ver, ¿dónde dice el párrafo eso que dice usted? Y es como, pero ¿en serio me está diciendo eso? Si hay cosas que están implícitas. Hay cosas que no van a estar escritas literalmente, pero que se entiende que son así. Usted las puede entender con lo que está escrito. Esa persona claramente no tiene la misma comprensión lectora que usted. Y para qué vamos a hacer leña del árbol caído, ¿cierto? Nos vamos a burlar de él. No, no hace falta. Simplemente uno entiende y dice, bueno, él no entiende porque ya entendí, porque yo entendí porque usted no entiende. Porque usted no tiene la misma capacidad de comprender lo que está leyendo. Y usted quiere que le pongan cada caso específico escrito en la ley. Chuta, la ley sería un papiro interminable, ¿cierto? Por lo tanto, hay muchas cosas que por eso, cuando somos conductores de distintos vehículos, nos van a decir que nosotros debemos aplicar criterio, pero el criterio no es el nuestro, no es el que a nosotros se nos ocurre, no es el que nosotros inventamos, es criterio en base a lo que usted ya conoce, que está establecido en la ley, en la norma, y que usted va a aplicar en base a ganar mayor seguridad. Eso es lo que corresponde. Y cuando uno les explica eso, quedan como así con un signo de interrogación, como, uy, no tenía idea. No, es que yo entendí lo otro. Ah, ahí está el problema. Usted pensaba que la cosa era que aplicara el criterio que usted quiere. ¿Se imagina que cada uno aplique el criterio que quiere cada uno? ¿En qué quedamos entonces? ¿Quién tiene la razón? Y ahí quedan de nuevo con el signo de interrogación arriba, así como, uy, claro, tiene toda la razón. Por eso existen estas cosas. Por eso es que nos comparten estos datos, para que nosotros logremos comprender de mejor manera que cuando, por ejemplo, nos dicen esto, probabilidad de sobrevivir a un atropello según velocidad de impacto, y nos dicen, usted, la máxima en zona urbana es 50 kilómetros por hora, y alguien dice, ¡ay, que son lateros y mi moto anda a 300 kilómetros por hora y me hacen ir a 50! ¿Pero usted sabe por qué lo hacen ir a 50? No, porque le gusta molestar nomás. No, no es por eso. Y ahí uno le explica. Y uno le dice, si usted atropella a una persona a 30 kilómetros por hora, esa persona tiene 90% de probabilidad de sobrevivir. Si la atropella a 50 kilómetros por hora, tiene 50% de probabilidad de sobrevivir. Y si usted lo atropella a 60 kilómetros por hora, tiene solo 10% de probabilidad de sobrevivir. Y si usted a ese 60 le suma solo 5, 65, esa persona fallece. Lo más probable es que esa persona fallezca. Por lo tanto, este tipo de información es la que nos va a abrir los ojos, nos va a poner los pies sobre la tierra y nos va a hacer que comprendamos cómo funcionan efectivamente estas cosas. Y para poder tomar conciencia, para poder comprender de la manera correcta los riesgos detrás de la conducción, sea cual sea el vehículo que usted conduzca, pero en especial para los vehículos que son más vulnerables. Las motocicletas son vehículos más vulnerables. Nosotros somos más vulnerables. ¿Por qué? Porque lo he explicado todo el rato. Usted no tiene nada que lo proteja. El automovilista tiene una carrocería, tiene cinturón de seguridad, tiene distintos sistemas que puede tener el auto, airbag, etcétera, ¿cierto? Sistemas de asistencia de frenado para no perder el control, etcétera. La moto, la moto tiene un par de cosas y sería. Ah, pero profe, las motos también tienen ABS. Sí, pero la moto tiene ABS y usted va haciendo equilibrio sobre el ABS. En el auto no. En el auto se maneja solita la cosa, ¿cierto?
Ah, sí, tiene razón, profe. ¿Ven? Hay diferencias sustantivas entre una cosa y la otra. Entonces es importante que las conozcamos y que veamos las cosas con el prisma correcto para entender que estas cosas pueden generar riesgos que son muy importantes. Y el riesgo más relevante de esto es que podemos perder la vida o le podemos quitar la vida a otra persona. Y eso debiera ser suficiente para que comprendiéramos de buena manera y a la primera todo este tipo de cosas. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda respecto a este tema que hemos revisado? Lo más importante de este tipo de contenido es poder darnos cuenta de que estas cosas, estos números, estas cifras, estas estadísticas pueden mejorar. Podemos bajar ese 90% a mucho más. Podemos bajarlo. Solo depende de que nosotros comprendamos y empecemos a tener una actitud más prudente al conducir, sea cual sea el vehículo que conduzcamos, y que cuando conduzcamos vehículos que son mucho más expuestos o más vulnerables, generar mayor conciencia aún porque peor nos puede ir. ¿Ya? Eso es muy importante. Vamos a dar por finalizada la clase, ya que llegamos a la hora ya, y espero que les haya quedado todo muy claro. Espero que esto sirva para generar conciencia respecto a estas cifras que vimos y cómo impactan de manera importante en términos de costos, en costos humanos, en términos de gastos en dinero, en términos de cómo impactan a las diferentes personas, los riesgos asociados. Todo esto es muy importante y no solo para tenerlo como información para nuestro examen teórico, también para manejarlo desde el punto de vista de que es un conocimiento que debemos guardar para nosotros para generar conciencia en nuestras conducciones futuras. ¿Ya? Eso es lo más importante. Espero que tengan una linda tarde. Vamos a dar por finalizada la clase. Espero que estén muy bien. Sigan estudiando. Recuerden que cuando tengamos clases, traten de anotar o guardar por ahí cualquier cosita que les pueda generar una duda y cuando estemos en clases la comparten y la resolvemos, ¿ya? Tenemos la mejor disposición para tratar de despejar cualquier duda que ustedes puedan tener con respecto a cualquiera de estos temas, ¿ya? Recuerden que puede ser del tema que estamos tratando o puede ser de cualquier otro tema que esté contenido en el libro, ¿ya? O incluso en los test que ustedes hacen para practicar, ¿ya? Eso es muy importante porque recuerden que no pueden preguntar en otra instancia que no sea esta, ¿ya? Aquí es donde tienen la chance para preguntar y tienen una persona que va a estar dispuesta completamente a tratar de despejar esa duda, ¿ya? Que estén muy bien, que tengan bonita tarde, nos vemos en una próxima clase. Cuídense mucho.